Los cárteles son creados por la DEA. De veras, esa es la estupidez más grande, imaginable, que se repite en México de una manera asnal, constante desde hace muchísimos años, sin una sola prueba. Estados Unidos determina específicamente en la administración Nixon emprender la guerra contra las drogas. Crea instituciones para realizar, llevar a cabo y emprender la guerra contra las drogas. Esa gente responde a leyes que fueron promulgadas para luchar en contra de las drogas y son inspeccionados continuamente para ver si están haciendo su trabajo de lucha contra las drogas. De pronto llega un tipo que no tiene ni nombre ni cara y dice, ay no, los carteles los crea la DEA. Sí, hombre. ¿Por qué? Porque suena muy cómodo. Y porque suena así que, pues, ¿qué va a hacer el gobierno si la DEA está creando los cárteles? Pues hay que dejarlos, ¿no? Las armas de los cárteles son extranjeras y las del gobierno y las del ejército mexicano también. ¿Desde cuándo acá México es una potencia productora de armas?